Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Los saluda Wilfredo Toro. Soy colombiano. Tengo muchísimo que contarles. Tengo muchas cosas para compartir con todos ustedes, pero vamos a empezar vamos a qué año. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Mucha gente cuando me preguntan, o yo no sé por qué sucede esto dentro de la Iglesia Católica. Pensamos que un testimonio tiene que ser extraordinario o sorprendente para que tal vez pueda ser válido o pueda llegar a ser interesante. Muchas veces yo me sentía como que mi testimonio no era muy bonito porque pues a mí nunca me han metido en la cárcel, yo nunca he estado en las drogas, yo nunca he sufrido ningún tipo de maltrato, una cosa así que Dios me ha sacado de aquí, me ha puesto acá. No, mi testimonio, yo llegué muchas veces, repito, estoy repitiendo mucho esa palabra, yo llegué a pensar que mi testimonio era aburrido, pero no, un día me di cuenta que no era aburrido mi testimonio, sino que mi testimonio se basa en una simple palabra y se llama perseverancia. Soy colombiano y en Colombia yo nací en la ciudad de Barranquilla, una ciudad bastante alegre. Por eso, cuando la gente escucha, perdón, mi música, es una música que transmite esa alegría que tengo en la sangre, que es característica de nosotros los que nacimos en Barranquilla. Entonces, yo empecé muy pequeño. Mi familia me llevaba a la iglesia como un niño normal. Muchas veces, como sucede con muchos niños, me llevaban a la fuerza. Realmente era así. Muchas veces yo no quería ir y cuando digo que me llevaban a la fuerza no es que me maltrataban ni nada de eso, simplemente me obligaban. Ok, me decían así, yo recuerdo tanto estas palabras. Puedes hacer como mico o como gato, pero te levantas, te cambias y vamos para la misa. Y yo llegaba a veces llorando, no quería ir, pero allí yo le doy gracias a Dios por esos momentos en los que me obligaron, porque eh, a veces uno sin esperarlo, Dios siempre va sembrando su semilla y Dios siempre va colocando las cosas en el corazón de las personas. Luego encontré algo que me llamó mucho la atención, que fue la infancia misionera, que la conocí en el momento de que me colocaron a mí a que hiciera la catequesis para la primera comunión. En Barranquilla antes se hacía la primera comunión los niños muy pequeñitos, no necesariamente tenía uno que tener 15 años, no, antes se hacía la primera comunión y bueno, en algunos lugares también cuando uno era pequeño. Por lo tanto, yo conocía la infancia misionera. La infancia misionera, no sé si la conocen, es un grupo de niños que promueven la fe, pero que se caracterizan por tener una pañoleta, un paño que es blanco con amarillo. Perdón. Ay, ay perdón. La infancia misionera se caracteriza por tener una pañoleta de colores blanco y amarillo, que son los colores, me parece que son los del Vaticano. Entonces me llamaba mucho la atención y me gustaba ir a ese grupo y compartir con los niños. Y allí conocí bastantes amiguitos y allí conocí muchas cosas. Nos catequizaron, luego hice la primera comunión, normal. Luego entonces llegó la adolescencia, yo estaba en el colegio y pues a mí me gustaba, yo siempre eh, me he salido del molde. Yo he sido una persona distinta desde siempre. Entonces, cuando todo el mundo en Barranquilla escuchaba, por ejemplo, salsa, merengue, vallenato, yo escuchaba rock. A mí me gustaba siempre mucho el rock y el hip hop. O sea, me gustaba la fusión del rock con el rap. Entonces, fui no excluido, la verdad, nadie me excluyó nunca. Nunca sentí que había bullying ni nada de eso, porque ese término de bullying vino a coger fuerza en estos años recientes,
Pero recuerdo que en mi época, cuando supuestamente alguien te hacía bullying, pues tú resolvías las cosas, ¿me entiendes? O sea, el bullying no te, no te absorbía. Por lo menos nosotros allá resolvíamos ese tema del bullying fácil. Y nunca me sentí excluido, nunca me sentí que me hacían bullying, nunca sentí nada, pero sí era diferente, no era el común. Siempre me llamaba mucho la atención que los demás todos andaban en fiestas y todo eso, pero los rockeros siempre éramos como los que no nos reuníamos para escuchar rock and roll, pero nosotros éramos súper rockeros, o sea, rockeros bien rockeros. Nosotros escuchábamos, por ejemplo, una canción de, no sé, de Nirvana, de Pearl Jam, de Guns N' Roses, pero después pasábamos a los Backstreet Boys y después pasábamos a, no sé, o sea, éramos bien crossover. Realmente éramos súper crossover, pero la música que predominaba en mi grupo de amigos era rock and roll. Entonces, cuando nace eso, yo empecé a tocar, a hacer música. Me llamó muchísimo la guitarra, me llamó muchísimo la atención la guitarra. Todo esto, aún yo no había tenido una experiencia como cercana con Dios. Yo recuerdo que la guitarra empezó porque yo soy también karateca. A mí me gusta practicar mucho karate, karate do. Mi papá era sensei y era tercer dan. Entonces había gente que llegaba a dar clases con él y entre esos llegó una vez un músico. Como ya yo le había manifestado a mi papá que yo quería tocar guitarra, a mi papá se le ocurrió la idea y le dijo al muchacho, porque él llegó a entrenar karate una vez con una guitarra, y él le dijo, hey, loco, hagamos una cosa, tú le enseñas a tocar guitarra a mi hijo y yo te enseño karate. Y entonces el tipo dijo, dale. Y entonces mi papá llegó a la casa y me dijo, Fello, hey Fellito, porque a mí me decían Fellito, hey Fellito, ya te tengo el profesor que te da clase de guitarra. Y uy, dale, súper. Entonces empecé a tocar guitarra. Recuerdo que la primera canción que toqué en la guitarra fue una de Roberto Carlos. Y curiosamente, hoy estoy viviendo aquí en Brasil. Entonces fue la de Mandé mi Cadillac al mecánico ese día, hace tanto tiempo, la del cacharrito. Esa canción fue la primera que yo toqué. Fue la primera que yo toqué. Me encantaba esa canción. Luego, entonces ya con el instrumento empecé a tocar las músicas que me gustaban. Entonces recuerdo mucho que para esa época estaba de moda un disco de los Red Hot Chili Peppers que se llamaba Californication y estaba de moda. Y esa era la canción que todo el mundo tocaba en la guitarra. Tum, tum, tin, tin. Y en el colegio hicieron un festival de bandas y yo armé una banda de rock en el colegio. Y resulta, perdón, y resulta que al momento de la presentación yo estaba tan nervioso que le bajé el volumen a la guitarra y se me olvidó subirle el volumen a la guitarra. Y cuando llegó la parte del solo, la parte que yo iba a hacer del solo de la guitarra estaba sin sonido y no se escuchaba el solo. Y nuevamente, como te digo, la gente se reía y todo eso, pero yo no sentí nunca que me hacían bullying ni nada de eso. Entonces yo lo que sí, lo que dije, yo me hice loco, yo seguía haciendo el solo como si no pasara nada y la gente al contrario se reía y todo y, hey, chévere, bacanísimo el solo y tal, pero si el solo no se escuchó, no, te quedó súper chévere, no te preocupes, todo bien. Y yo, bueno, bien. Entonces luego allí yo empecé a participar, allí comienza ya la historia, pero en todo ese tiempo yo siempre iba a la misa, siempre acompañaba a la familia, estaba ahí en la iglesia. Yo vivía al frente de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Barranquilla. Yo solo tenía que cruzar la calle y listo. Entonces, cuando yo llegó ese momento, pues yo nunca, yo siempre digo que Dios estuvo conmigo siempre, 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 porque yo nunca sentía como la necesidad de hacer cosas malas, la verdad. Nunca sentía esa necesidad. Yo siempre quería, me caracterizo porque me gusta estar bien, feliz, alegre. No me gusta estar pensando en cosas malas ni nada de eso. Llegó ese momento y en la iglesia, yo estaba en la iglesia y dijeron, vamos a abrir un grupo juvenil.
Y yo empecé a participar en ese grupo juvenil. Pero ese grupo juvenil, como sucede en muchas ocasiones, se acabó porque el párroco que lo fundó tuvo que cambiar de parroquia, no lo vimos más, y él era como que el motor de ese grupo juvenil. Y cuando llegó el nuevo sacerdote canceló al grupo juvenil y el grupo juvenil se acabó. Pero entonces todos esos jóvenes de ese primer grupo juvenil ya nos conocíamos, nos queríamos mucho, éramos amigos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues yo seguí yendo a la misa. Y un día en una misa, porque esa misa se llenaba bastante, la del domingo a las 7 de la noche, me encontré a un amigo mío de infancia, pero de infancia. O sea, nacimos, perdón, nacimos el mismo día, el mismo año, y siempre hemos estado ahí hablando. Y él apareció y me dijo, hey, Feyo, te tengo una invitación. Y yo le dije, bueno, dale, cuéntame. Vamos a un grupo juvenil. Pero en aquella época ya yo estaba bastante desanimado por lo que había pasado con el grupo juvenil anterior. Yo le dije, no, no, yo no quiero ir a eso. Yo no quiero ir a eso. Hey, pero vamos, vamos. El tipo duró invitándome como 2 meses. Me insistió como 2 meses. No les digo mentira. Me insistió como 2 meses. Vamos al grupo, vamos al grupo, vamos al grupo. Vamos al grupo, vamos al grupo. Y ahí ya estaba la música y todo. Entonces, en aquella época, pues Barranquilla es una ciudad que, como se los digo, la gente es bastante espontánea, alegre, divertida. Y el tipo, en broma, bromeándome, me dijo a mí así, hey, vamos al grupo juvenil, que allá en ese grupo el casting está chévere. Cuando se refería al casting, hablaba, por ejemplo, de que iban a ver jovencitas, chicas, como que bonitas. Entonces, cuando me dijo así que el casting iba a estar chévere, yo le dije, yo la pensé y yo dije, bueno, vamos a ver para ver si es verdad que el casting está chévere. Y entonces ese día él me buscó a la casa, pasó por mí y fuimos juntos caminando a la parroquia y allí pasamos a otra parroquia que se llamaba la parroquia de la Virgen del Carmen. Y en la parroquia de la Virgen del Carmen, cuando llegué al grupo, ni siquiera me di cuenta del casting, porque cuando yo llegué ya estaba ese primer momento de alabanza que hacen en los grupos, por lo general carismáticos, donde cantan canciones alegres. Y la primera canción que yo recuerdo que yo escuché cuando entré a ese grupo fue una que dice así, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Cuando yo escuché eso, esa canción a mí me fue como si algo, algo dentro de mí hizo clic. Y yo dije, yo quiero algún día tocar allí. Yo no quería tocar otras cosas. Yo le dije, yo quiero tocar ahí, quiero tocar esa canción y quiero alabar al Señor. Entonces, claro, yo acababa de llegar al grupo y el grupo tenía como escalones. Entonces yo recién llegaba, entonces yo entré a la parte de acogida. Luego había otros niveles, pero entonces yo empecé ahí y un día me gustaba y era lo que más me gustaba, la alabanza. Yo ni siquiera estaba pendiente por lo que él me había dicho que el casting estaba bueno. Yo nunca miré nada. Yo estaba, era por la alabanza, por la música. La música era fue lo que me enganchó a mí. Y entonces, un día faltó el que tocaba la guitarra. Y como ya yo tenía días viéndolo tocar, yo ya me sabía los acordes, ya yo me sabía la cuestión. Y entonces, eso sí, solo me sabía esa canción. Entonces, bueno, vamos a cantar. Jesús está pasando. Bueno, y ahora otra canción. No, solo me sé esa. Bueno, repitamos la misma. Repetimos como 5 veces ese día la misma canción. Y entonces, después de esa experiencia, el muchacho que me invitó, él también empezó a cantar ahí, porque ese día faltó el de la guitarra, faltó el cantante, faltó todo el mundo.
Y yo le dije, hey, José, se llama José. Yo le dije, hey, José, canta tú. No, 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 yo no sé cantar y tal. Yo le dije, pero tú te sabes la canción, canta, no importa, canta. Y entonces él empezó a cantar y cantamos juntos. Luego de ese día yo le dije, hey, José, ven acá, ¿por qué no armamos un grupo? Yo le dije a él, armemos una banda. Y entonces él me dijo, no, no, Felio, yo no sé cantar y tal, yo no sé cantar. Yo, no, no importa. A mí no me gusta, yo soy penoso. A mí no me gusta ser como el centro de atención. Yo prefiero estar como de backup o puedo estar dirigiendo todo, pero no me gusta estar mucho como al frente. Entonces, no me gustaba mucho estar al frente. Entonces yo le dije, no, 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 canta tú, canta tú, canta tú. Y dale, dale. Entonces lo convencí después yo a él y armamos el grupo. Y ese primer grupo, entonces, yo en la universidad, ya yo estaba en la universidad, y en la universidad yo tenía un grupo que se llamaba Resistencia, porque todos estudiábamos ingeniería electrónica. Y la resistencia es un componente, pues, que está en todos lados, la resistencia. Entonces, el grupo se llamaba Resistencia y tocábamos rock and roll, pero era un rock súper escandaloso. Entonces yo le dije al baterista de Resistencia, le dije al bajista de Resistencia, le dije a todos los de Resistencia que si querían tocar en el grupo que yo estaba armando con el amigo mío, con José, en la parroquia. Y todos me dijeron que sí, porque en aquella época lo que más nos atraía a todos era la música. Entonces empezamos a tocar rock cristiano católico, pero era heavy. Nosotros tocábamos súper heavy. Recuerdo que nosotros tocábamos, no sé, yo por ahí tengo audios y cosas de esa primera etapa musical y fue chévere porque Barranquilla, como se los he repetido ya, como es una ciudad muy tropical, la música que predominaba eran los ritmos tropicales, merengue, salsa, vallenato. Y de repente salió un grupo de música católica que tocaba rock. Y eso a una predicadora en Barranquilla, a la hermana Miriam, la recuerdo mucho, le llamó muchísimo la atención. Y como éramos jóvenes, teníamos 17, 15, 14, mi hermano, que era el bajista, tenía 12 años en ese momento y él tocaba el bajo. Y entonces a la hermana Miriam le llamó muchísimo la atención y ella, como nos vio joven, nos empezó a invitar a la Casa Mariana y en la Casa Mariana nosotros empezamos a tocar. Y nos invitaban a las vigilias. ¿Por qué nos llevaban a las vigilias? Porque cuando era tipo 2:30 de la mañana, 3:30 de la mañana, que es la hora como más difícil de uno mantenerse despierto, entonces la hermana Miriam nos tiraba a nosotros a ruedo. A esa hora era que ella nos soltaba a ruedo a nosotros para que nosotros, con el ruido que hacíamos, despertáramos a la gente. Entonces nosotros en las vigilias, como tocando rock así, brincando y saltando, la gente se despertaba y decía, uy, bacanísimo y tal, qué chévere. Y empezamos a notar que a la gente había conexión. O sea, no era simplemente como que un grupo escandaloso, sino que realmente nosotros conectábamos. ¿Por qué? Porque en ese grupo juvenil que se llamaba La Jufra, Juventud Franciscana, allí nosotros recibíamos formación cristiana, nos daban catequesis, además que nos llevaban, íbamos de misión y hacíamos como algo que le decían allá apostolados. Es decir, íbamos, por ejemplo, a la cárcel de jóvenes, íbamos y visitábamos esa cárcel de jóvenes y cantábamos para todos esos jóvenes que habían matado a una persona, que eran traficantes, les cantaban jóvenes de 15, 14, 13 años que ya habían asesinado a alguien, que ya eran traficantes y que estaban presos allá. Se llamaba El Oasis, esa cárcel para jóvenes. Y nosotros íbamos allá y predicábamos y cantábamos y compartíamos con todos esos jóvenes. Luego, también íbamos, por ejemplo, a las casas a los ancianatos. Visitábamos mucho a los viejitos y hablábamos con los viejitos, les cantábamos a los viejitos. Luego también, por ejemplo, íbamos a los hogares de paso. Hogares de paso en Barranquilla o en Colombia, no sé si en España suceda lo mismo, pero los hogares de paso son espacios donde la gente que vive en las calles llega allí, duerme, encuentra una cena, encuentra un desayuno, encuentra un almuerzo, pero nada más pueden durar un día. Y entonces al día siguiente llegan otras personas. Y así, entonces esos hogares de pasos, nosotros llegábamos a esos hogares de paso
y predicábamos y alabábamos al Señor. Y tuvimos ese contacto, ¿verdad? Con Jesucristo en esas personas. Entonces, eso a nosotros espiritualmente, yo siento que nos fue regalando madurez espiritual y nos fue formando de manera que cuando nosotros llegábamos a las vigilias a cantar, también nosotros compartíamos de eso que nosotros recibíamos. Y la gente le gustaba, o sea, había una conexión allí muy fuerte, muy bonita. Entonces así fue, llevaba muchos años tocando ahí. Ese primer ministerio se llamaba Tierra Santa. Ese primer ministerio se llamaba Tierra Santa. Pero como yo siempre quería la música, nosotros hicimos una reunión, me acuerdo, y en esa reunión el que nos coordinaba a nosotros o el que nos guiaba a nosotros, nuestro guía espiritual de la banda, él nos dijo, vamos a hacer una oración y vamos a colocar en las manos del Señor lo que ustedes quieren hacer, qué es lo que ustedes quieren pedirle al Señor. Entonces, como ya estábamos todos tan involucrados en la música, la oración se volvió comunitaria al todos pedirle al Señor ese día, en esa oración, que queríamos evangelizar por el mundo, que nosotros queríamos llevar la palabra de Dios por el mundo. Permítanme un segundo que voy a colocar la luz porque parece que va a llover fuerte. Si se dieron cuenta cómo ha bajado la luz así, voy a prender la luz acá. Nosotros pedimos a Dios ese día que queríamos evangelizar por el mundo. Y bueno, Dios se tomó eso en serio, porque el siguiente paso que dimos como ministerio fue irnos para Bogotá. Y nos fuimos primero el baterista, mi hermano y yo. Y entonces nosotros grabamos un demo muy casero. Pero justo para esa época en la que grabamos el demo, en la emisora Minuto de Dios en Bogotá había un concurso de bandas. Entonces, pero era un concurso de radio. No teníamos que ir a tocar. Entonces, solo la música. Y nosotros presentamos ese demo. Y resulta que el demo de nosotros sonaba mejor que las producciones finales de muchos ministerios que en ese momento estaban en Bogotá. Y para esa época estaba la hermana Glenda muy pegada, y la hermana Glenda tenía una disquera que de hecho era coordinada por un señor en España, Luis Alfredo, se llamaba él, Luis Alfredo. Y esa disquera tenía sede en Colombia. Entonces, en aquel momento no había todavía, no había sucedido aquello que después pasó con la hermana Glenda y todo eso, que la disquera y ella tuvieron muchas diferencias. Ahí todo estaba bien en aquel momento. Y la disquera funcionaba ya. Entonces, la disquera empezó a abrir una convocatoria para buscar nuevos talentos. Y como nosotros ganamos el concurso ese que el Minuto de Dios había hecho, nosotros fuimos los ganadores, entonces a nosotros nos dijeron, vayan allá y presenten su propuesta, porque a lo mejor esa disquera ustedes los puede agarrar. Los puede grabar, los puede producir. Nosotros, listo, nosotros fuimos. Yo recuerdo que en ese día había un montón de ministerios de música en esa casa, llevando sus demos, llevando sus producciones. Allí, ese día también estaban los muchachos de Estación Cero. Allí fue la primera vez que yo tuve contacto con ellos. Entonces, presentamos los demos, todo eso en oración, y luego en Bogotá seguimos participando en la Jufra, y en la Jufra de Bogotá ya íbamos a lugares como Ciudad Bolívar. En Bogotá íbamos a otros pueblitos a evangelizar. Yo seguía participando de la Jufra, pero en Bogotá. Y entonces, cuando le dimos los demos, allí sí, después es que acontece aquella ruptura entre la hermana Glenda con la disquera que ella tenía, y esa sede que tenía en Colombia básicamente se desarmó y quedó en el aire. Pero esa sede en Colombia, el que coordinaba esa sede, nos contactó a Estación Cero y a nosotros porque les había llamado muchísimo la atención la propuesta de los dos ministerios. Entonces, los tipos nos grabaron a Estación Cero y a nosotros. Solo que cuando nos grabaron a nosotros, entonces nosotros dijimos, bueno, estamos en Bogotá. Nosotros tocábamos como una fusión de rock con tropical, y el percusionista, el de la percusión, no se fue para Bogotá.
Entonces nosotros dijimos, bueno, este man no vino, este man era el que le daba como la sabrosura, como el toque tropical al grupo, y si ya él no va a venir acá y no va a continuar en el ministerio, pues vamos a hacer pop rock, porque es lo que estamos acá, el baterista, guitarra, bajo, vamos a hacer pop rock, vamos a hacer rock and roll entonces. Y todos dijimos, listo, entonces vamos a cambiar el nombre. Y cuando empezamos a buscar el nombre, hicimos una lluvia de ideas, un tablero, colocando palabras, terminó llamándose ese ministerio Palo Santo. Y entonces esa disquera grabó a Palo Santo y a Estación Cero casi para la misma época. Y empieza la aventura de la evangelización, porque resulta que nosotros allí nos empezaron a invitar a otros lugares de Colombia, a Villavicencio, a Tunja, a Cartagena, a Cali. Nos empezaron a invitar a muchos lugares dentro porque la propuesta musical y evangelizadora llamaba muchísimo la atención. Éramos unos jóvenes que cantábamos y alabábamos y sobre todo que éramos demasiado alegres. No había un grupo que yo creo que saltara más que nosotros, que brincara más que nosotros, que corriera más que nosotros, porque éramos muy, muy, muy alegres. Pero no, es que tengo todo el tiempo que yo quiera, no hay límite. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, espérense un momentico, voy a tomar un poquito de agua. Es que la historia la puedo contar como yo quiera. Sí, por favor. No, es que la muchacha después va a editar todo eso. Bueno, sorry si estoy hablando mal. Como yo se lo dije, yo hablo más que perdido cuando aparece. Entonces, lo que pasa es que estoy tratando de ir bien cronológico lo más que pueda. Entonces, con Palo Santo, nosotros comenzamos a salir de la ciudad de Bogotá y éramos los 5 jóvenes barranquilleros costeños que estábamos por allá llevando la palabra del Señor. Y un día se nos dio la oportunidad porque en Estados Unidos había una comunidad que se llamaba El Sembrador. Y esa comunidad, bueno, todavía sigue esa comunidad. El Sembrador, ellos habían invitado a un ministerio, pero ese ministerio no quiso ir, no quiso ir a ese lugar con ellos. No con ellos, sino porque ahí había, no sé qué era lo que pasaba, pero ellos dijeron que no. Ellos dijeron que no. Y entonces la persona que nos dirigía en ese momento dijo, oye, pero mira, te presento este grupo, Palo Santo. Son muy buenos los muchachos, mira, han estado aquí. Y ellos dijeron, listo, vamos a llevarlos. Pero nos invitaron a un congreso de familias. Entonces, donde iba más que todo gente adulta, pero nosotros íbamos con rock and roll y éramos súper jóvenes. Pero nos invitaron y nosotros fuimos, por primera vez salimos de Colombia y fuimos a Los Ángeles, California, y en ese evento de familias fue un impacto porque tú veías a los viejitos saltando con nosotros, veías a los niños, al papá, a la mamá, todo el mundo alabando al Señor. Y a ellos les llamó tanto la atención que ese mismo año nos invitaron para participar en el CDJ, ahí sí, Congreso de Jóvenes. Y mejor dicho, cuando nosotros llegamos al Congreso de Jóvenes, eso era como pez en el agua, ¿verdad? Porque nosotros éramos un grupo de jóvenes para jóvenes. Entonces, y tocábamos muy bien. A la gente le llamó muchísimo la atención y allí eso fue la locura y empezamos nosotros a tocar fuera del país. Entonces nos empezaron a invitar a Guatemala, estuvimos en México, estuvimos en un lugar donde tocó, recuerdo que ese día tocó Alejandro Sanz, tocó otra gente y nosotros estábamos ahí en eso y cantando para Dios. O sea, nunca nosotros decíamos, no, vamos a hacer ahora una banda alternativa para poder mezclarnos entre el mundo y todo eso. No, nada. Nosotros siempre íbamos con nuestro mensaje de frente, cantando para Dios. Y en México estuvimos en ese festival, estuvimos en Morelia, empezamos a viajar mucho. Y el punto, digamos, culmen de esa época fue cuando nos hicieron la invitación para que nosotros participáramos en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.
Entonces ahí llegamos nosotros a la jornada de Río de Janeiro. Pero antes de llegar a esa jornada de Río de Janeiro, también nos habían hecho la invitación para ir a la jornada de Sydney. Pero en esa jornada de Sydney, ahí es donde empiezan a pasar las cosas. Un sacerdote que no era sacerdote se hizo pasar por sacerdote y empezó nos contactó y no, que yo quiero apoyarlos, que no sé qué, yo quiero invitarlos para que ustedes vayan, yo tengo contactos en Brasil, decía él, para que ustedes vayan y canten con el padre Marcelo Rossi. Y el padre Marcelo Rossi ya me ha dado la aprobación, ya me aprobó, perdón, ya me aprobó para que ustedes puedan ir allá y cantar con él. Entonces para nosotros, padre Marcelo Rossi, era una gran alegría porque en Colombia sonaba mucho la canción esa de Los Ángeles. La de, si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves. Esa canción es hermosa y la canta el padre Marcelo Rossi originalmente en portugués, pero en español le hicieron una traducción. Y entonces para nosotros esa era la canción más bonita, la que más nos gustaba. Y este tipo se aprovechó de nuestra inocencia, se aprovechó de que nosotros queríamos mucho cantar con el padre Marcelo Rossi y se inventó el cuento de que veníamos para Brasil. Luego se metió el tema de la jornada de Sydney y este tipo cogió y empezó a ir a empresas en Bogotá que tenían, pues que apoyan a deportistas, apoyan a cantantes, apoyan a mucha gente y él empezó a pedir dinero para que nosotros pudiéramos ir a la jornada mundial en Sydney. Resulta que el tipo pidió dinero, las empresas desembolsaron ese dinero, pero él se robó el dinero y se perdió. Y no solamente eso, sino que el tema de Brasil era porque parece ser, después de unas investigaciones que se hicieron, parece ser que era un tema de trata de blancas. O sea, el tipo nos quería llevar de trata de blancas a Brasil, o sea, para desaparecernos, para llevarnos quién sabe a qué mina a trabajar forzadamente o para quitarnos los órganos, quién sabe. Cualquier cosa pudo haber pasado. Pero el tipo se perdió antes de que nosotros pudiéramos viajar a Brasil para cantar con el padre Marcelo Rossi, porque creo que se robó más plata de la que iba a ser llevándonos a Brasil. Y nos enteramos de esas cosas porque al momento de que todo eso explotó, que nosotros supuestamente no pudimos ir porque nos estafaron, y ese tipo estafó a todas esas empresas, la policía en Colombia lo capturó a él y lo interrogó y le preguntó por el dinero y le preguntó qué era lo que quería hacer con nosotros y el tipo más o menos dio a entender eso, que era un tema de trata de blancas, que no, que yo los iba a llevar allá y que simplemente allá se iban a encargar de ellos. Encargar de ellos es que quién sabe qué hubiera pasado con nosotros. Pero ahí fue la primera decepción que nosotros tuvimos. Sin embargo, nosotros, como siempre yo le he dicho, en este cuento de la evangelización, verdaderamente persevera y continúa el que ame a Dios. O sea, hay que amar a Dios. Luego llegamos a Río de Janeiro y en Río de Janeiro nos vuelve y nos pasa algo parecido. Estábamos nosotros y todo chévere. No, mire, vayan a esta diligencia con una agencia de viajes y tal. Y nosotros hicimos la diligencia para ir a la jornada con la agencia de viajes. Estábamos todos bien, todo andando, todo caminando. Y resulta que la agencia de viajes nos estafó. Nos robó más o menos unos $5,000 en aquel momento. Y nosotros por esto no fuimos a la jornada. O sea, definitivamente después de eso, nosotros pensamos que nuevamente nos había pasado y que ya no íbamos a poder ir a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero allí aparece mi mamá. Mi mamá hizo la locura más grande de la vida hasta el sol de hoy. Y ella dijo, ¿cómo así que ustedes no van a ir a la Jornada Mundial de la Juventud? A ustedes los están esperando en Brasil para que ustedes vayan, porque ustedes no solamente van a ir en nombre de ustedes, sino en nombre de Dios y en nombre a representar a Colombia. Ustedes tienen que ir. Espérense ahí. Y ella cogió y llamó al banco y le dijo al banco, oigan, necesito que amplíen lo máximo que puedan el cupo de mi tarjeta. Claro, los bancos dicen, ¡ay! Para ellos eso es lo mejor. Y los bancos, entonces el tipo llegó, le amplió el cupo lo más que pudo y con eso mi mamá compró todos los tiquetes
de los que habíamos sido estafados por esta agencia de viajes para que nosotros pudiéramos ir a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro, entonces sucede lo otro, y ahí se da un milagro, porque yo haciendo la fila para reclamar mi kit de peregrino, entonces conozco a una persona muy especial. ¿Qué? Déjalo ahí, sales tú, te lo pega. Pero no se va a despertar. Bueno. Pero entonces, en ese momento de Río de Janeiro, tuve la oportunidad, haciendo la fila, de conocer a la mujer que hoy es mi esposa. Entonces, aquí está aquí, miren, se lo voy a presentar. Me aparece acá. Hola, ¿cómo están? Ella es mi esposa. Preséntate. Bueno, me llamo Kelly, soy de Brasil y bueno, nos conocimos en la jornada, en la fila para reclamar el kit de la jornada, donde viene la mochila, la botellita esa de agua, todo el kit ese. Nos conocimos en ese día, un día antes de empezar la jornada. Hablamos como media hora, ¿no? Sí, porque nosotros estábamos perdidos. Nosotros no hablábamos nada de portugués, y lo que hablábamos era medio inglés. Y entonces y cuando llegamos era el grupo de ellos los que estaban al frente. Entonces yo llegué hablando inglés y les pregunté, hey, what's up, how are you, y tal. Estamos un poquito perdidos, ¿dónde podemos reclamar el kit? Y una amiga de ella, que sí sabía hablar inglés, entonces ahí más o menos nos entendimos. Ella me explicaba las cosas, pero en ese momento, pues los otros muchachos saludaron al grupo de ella, y de qué empezaron a hablar un grupo de colombianos con un grupo de brasileños. De fútbol. Empezamos a hablar de Ronaldinho, de James, de Falcao, de Neymar, de Marcelo. Empezamos a hablar de fútbol. Y así fue que hablábamos. Fútbol, tal. Colombia, sí, Ronaldinho, tal, no sé qué. Pero mientras tanto, continuó la historia ahí. Sí, y mira cómo son las cosas de Dios, porque yo también tengo una historia antes de eso, que yo no tenía plata para ir en la jornada, para nada. Yo ya estaba como que no, en enero del año 2013, yo pensé, bueno, no me voy en la jornada, estoy trabajando, no me van a dar vacaciones, igual no tengo plata, porque, en fin, ya sin esperanza no voy a la jornada. Entonces pasó que de una desgracia Dios hizo algo bueno, porque en febrero la empresa donde yo trabajaba tuvo una crisis bien grande y dispensó como casi la mitad de la gente que estaba. Dispensó es que despidió. Despidió, eso, perdón mi portuñol. Despidió como que 30% de la gente. Y yo antes ya había pedido a mi jefe que no quería seguir en el trabajo, porque no era lo que yo quería, pero él dijo, no, sigue, todo trabaja bien, sigue. Y entonces en ese momento él se acordó de mí y dijo, bueno, voy a aprovechar, voy a meter Kelly ahí para que ella reciba todos los derechos y beneficios, porque en Brasil cuando uno sale del trabajo, uno tiene una serie de beneficios, de seguros, en fin. Y toda esa plata que yo gané, yo miré, bueno, eso es para la jornada, chao. Y salí feliz, saltando, que había sido la gente llorando, ay, porque salí del trabajo. Y yo parecía que yo sabía que algo bueno iba a pasar en la jornada, porque yo salí saltando, ¡yupi! Y abrazando a todo el mundo, gracias por el trabajo, gracias. Hasta gracias por esta oportunidad. Gracias por sacarme el trabajo. Mira cómo son. Uno cuando es de Dios, hace como locuras que la gente del mundo no entiende. Y yo no tenía trabajo en vista, o sea, no es que yo estaba viendo otra cosa, nada, o sea. Entonces después de eso yo quedé como 2 meses sin trabajar, o casi 3 meses sin trabajar. Fui a trabajar, creo que eso fue en febrero y en abril. Entonces no es que yo estaba súper asegurado, no. Yo fui como que la jornada, o sea, no importa nada. Y entonces ahí yo tenía como 21
creo que 21. No sé. Cerca, sí. Entonces yo estaba en esa cosa, ahora en la jornada, entonces ya escribí a la señora que estaba haciendo los paquetes, dice, señora, voy a participar y tal. Ya mandé todos los datos, mi hermana ya había enviado los datos, yo envié también. Dice, no, me voy, yo voy ahora mismo. Y empecé a pagar y todo y a hacer el pago. Entonces, para la jornada fuimos yo, mi hermana, una amiga y otro muchacho. Y ahí también pasó otra cosa, que nosotros estábamos para salir para el aeropuerto y llamamos un taxi. En esa época no había Uber, ni driver, ni nada de esas cosas, o sea, era puro taxi. Y mi cuñado, en la época que fue con nosotros, dijo, voy a llamar un taxi, ya dejé tratado el taxi una hora antes del horario que deberíamos salir. Y bueno, ya está todo bien. Y nosotros ahí pasamos toda la noche haciendo como recuerditos para la gente de la jornada, que uno cambia el llavero, que uno cambia la tarjetica de un país con otro. Y yo pasé haciendo unos llaveros así de tela y no dormí nada. Era como 6 de la mañana que nosotros íbamos a salir, algo así. Y 5 yo estaba ahí despierta, dormí como una hora. Y nosotros esperando el taxi, nada, y nada, y nada, nada. Y mi cuñado ya estaba súper nervioso, o sea, como que... Tu ex cuñado. Sí, cuñado en este momento. Quedó así, pero ese carro que no viene, esa gente que es una empresa seria de taxi y no viene, y no viene. Y eso nosotros, mi cuñado dijo, en definitivo no va a salir ningún taxi aquí. Cogió el carro él, se mandó con el carro él súper rápido, cantando la llanta. Y fue para el aeropuerto y dejó ese carro ahí en el parqueadero del aeropuerto. Y no sé, en otros países, en España o en Brasil, un parqueadero de aeropuerto es full, súper, súper costoso, pero súper costoso mismo. Y dejó este carro ahí y se fue. Como que, bueno, después yo veo cómo hago eso. Y se fue y fuimos cogiendo y llamaban nuestro nombre en el aeropuerto. Señorita Kelly, Tiago, no sé qué, embarque. Y nosotros, ay, qué importante, nos llaman. Y nosotros cogiendo, solo faltaba a nosotros para cerrar el portón del avión. Entonces fuimos corriendo y la gente nos mirando feo, como que, ajá, esa gente que, o sea, retrasado, súper retrasado con un vuelo de Río, porque un vuelo nacional, no es que un vuelo internacional. Y nosotros entramos así, y estaban mirando los lugares, bien calladitos, así, nos sentamos. Y me acuerdo que en ese día nosotros llegamos y era mi sueño llegar a Río, porque se habla mucho de Río de Janeiro y yo misma no había, o sea, no conocía Río, no conocía nada. Entonces nosotros fuimos y llegamos y de una, llegamos en el lugar donde íbamos a quedar, que era como un hotel, como si fuera un espacio que ellos alquilaron todo para nosotros. No, era como la productora alquiló un predio entero para nosotros. Entonces, okay. se hizo cada uno con su habitación y todo. Llegamos, dejamos las cosas y bueno, de una, vamos a reclamar ese kit. Ustedes ese mismo día llegaron a reclamar el kit. Sí, llegamos y fuimos a reclamar el kit. Entonces, almorzamos y fuimos al Sambódromo, que es un espacio donde se hace el carnaval de Río de Janeiro, que es súper largo, que es donde se hace toda la caminata esa, todo el desfile ese. Que la gente, que lo que muestran del carnaval de Río sí, es ahí. Es ahí. Y nosotros ahí súper contentos y llegamos y imagínate la fila. O sea, llegamos, era como una de la tarde. Una de la tarde y mi hermana era la responsable por el grupo, entonces se metió en esa fila y nosotros fuimos a hablar con ellos, ya estaba casi de noche, era como... Nosotros llegamos tarde, nosotros llegamos como a las 7 de la noche a reclamar el kit, no sé por qué llegamos a esa hora, pero... No, un poco, creo que un poco 6:30. Sí, 5:30, todavía estaba el sol cuando nosotros llegamos. Y nosotros estábamos muy fastidiados, yo, mi amiga y mis cuñados sentados mirando un mapa que tenía ahí, unas cosas, y entonces ya como que
cansado y ya estaba noche. Y dice, pobre Camila, que mi hermana que está en la fila, y yo iba a mirar a Camila y Camila súper contenta. Todos estamos felices allá. Y nosotros ya estábamos, bueno, ya está quedando noche y llegan ellos. Ay, ¿saben dónde queda la concha? O sea, llegamos nosotros. Sí, a concha acústica do Maracanã. Que nosotros vamos a tocar allá. Y yo, bueno, yo cogí un mapa y le entregué. Yo creo que fue a Fello, a John, no me acuerdo. Y ellos, gracias y tal. Empezamos a hablar, ¿ustedes dónde son? Y ahí hablamos como 20 minutos. Yo ni hablé tanto con Fello porque uno en la jornada, o sea, hay gente que de pronto va a la jornada a buscar su pasión, su novio y su cosa. Vamos a presentarles al fruto de este amor. Al fruto de este amor, fruto de la jornada, fruto de San Juan Pablo II, pues fruto de Dios, del amor de Dios. Aquí está el príncipe. Y bueno, estaba ya nervioso que nosotros nos recogíamos. Y entonces ahí hablamos un poquito y yo, nada de intención, del noviazgo, de todo, nada. O sea, hablamos ahí. Y la verdad fue de toda la jornada, la primera persona, el primer grupo con que hablamos efectivamente, porque nosotros estábamos andando por la ciudad, andando por todo lado, pero hablar con alguien que nosotros no conocíamos fue el primer grupo, como que llegó, porque uno llega y no sabe ni qué hacer, porque hay gente chino, coreano, colombiano, y uno queda, wow, pero cómo uno llegar hasta esa persona y hablar algo, o sea. Entonces ellos llegaron y nosotros, bueno, qué chévere, y quedamos hablando y ni foto tomamos, una lástima. No nos tomamos una foto. Es que realmente nosotros no llegamos con la intención de foto ni nada, llegamos a preguntar porque necesitábamos una información y fue una cosa muy casual, o sea, ahí es donde yo digo que no hay Dios, o sea, fue una diosidencia realmente. Sí, entonces... No hay casualidades. Diosidencia, sí. Sí, eso fue una cosa de Dios, porque nosotros hablamos ahí, y bueno, y el compañero de ministerio entregó, tenemos un finítico aquí, y el compañero de ministerio, él entregó unas tarjetitas, bueno, nosotros somos el Ministerio Palo Santo, pam, entregó, y yo, bueno, guardé eso, y como que al otro día, creo, yo busqué en Facebook y agregué la página de Palo Santo, pero sin ninguna intención. Y ahí, bueno, y yo creo que después de unos 2 días, Fello, que administraba la página, me escribió, bueno, hola, ustedes son los brasileños con que hablamos, pero sin ninguna intención de nada, y ahí quedamos. Entonces, cuando ya terminó la jornada... el día que nosotros tocamos en el escenario principal. Y Palo Santo tocó en el escenario principal, en la vigilia del Papa, y yo estaba ahí en la playa en Copacabana, acostada en la arena con mi amiga, y dije, mira los muchachos que estaban hablando con nosotros, qué chévere, y tomé unas fotos de la pantalla. Esa sí hay una foto de que ella tomó de nosotros tocando en ese escenario. Sí, con el celular, con mi cámara, yo tomé unas fotos de la pantalla grande donde salía ahí Fello y el ministerio tocando, y bueno, eso se pasamos chévere. Toda la jornada, no nos encontramos más en la jornada, no hablamos más presencial, nada. Llegué a la casa, entonces vi que había ese mensaje del ministerio, dice, bueno, ¿cómo están? Y ahí ellos estaban en Río, porque les pasó algo que con la cuestión de los tiquetes que les robaron, ellos tuvieron que comprar los tiquetes con una semana a más del tiempo. Claro, porque cuando nosotros compramos los tiquetes, mi mamá compra esos tiquetes a lo loco. Ella, digo que fue una locura, los compra de esa manera. Obviamente, si los compraba para devolvernos cuando la jornada se acabara, iban a salir demasiado, que es más, no iban a poder comprarlos. Entonces ella lo compró de manera que pudiera comprarlos, pero para poder comprarlos, el regreso a nosotros era una semana después de la jornada. O sea, nosotros tuvimos que quedarnos una semana más en Río de Janeiro. Ya no había nadie, ya se había recogido la tarima y nosotros sin dinero,
sin nada, sin básicamente viviendo de la caridad de la familia que nos recibió. Tuvimos ahí una semana más en Río de Janeiro. Sí, yo me acuerdo que él decía, ay, que caramba, estamos aquí y estoy con hambre, pero no tengo ni plata para comprar comida. Y yo, pobre muchacho, yo me acuerdo que comenté con mi mamá en la época, ay, expliqué la situación, mi mamá, caramba, mira lo que pasa con la gente y tal. Y él decía, bueno, estamos comiendo salchicha con arroz, era lo que comían todos los días, salchicha, arroz y pollo. Y frango. Sí, y frango. Y farofa. Y farofa, que es un plato aquí muy característico de Brasil. Y así, y nosotros hablamos unos días ahí después de la jornada. Y... ¿Hola? Y... Entonces fuimos hablando y hablando, solo que en el momento estábamos como muy maduros y también después de eso Feyo como que conoció a alguien y nosotros, bueno, ya dejamos de hablar, yo dejé de hablar con Feyo, él conmigo porque, ajá, él ya tenía a alguien, se veía como más una amistad do que algo a más. A pesar que yo creo que en el corazón de nosotros sí sentíamos algo, pero por respeto no hablamos. Hasta que ahí en 2014 yo también encontré otra persona. Empecé a hablar con esa persona, tuve un novio, 2014, 2015. En el final de 2015 yo tuve una propuesta de matrimonio de ese novio. Anillo, todo serio, era una persona católica, una buena persona, hasta que en 2016, en abril de 2016, hubo algo así que yo ya no sentía que debería estar con esa persona y dije adiós, yo no quiero pelear con esa persona, pero quiero que eso termine pronto, o sea, termine. Y eso un día pasamos todo el día peleando y terminamos. Y yo me quedé súper mal, feliz porque ya no quería estar con la persona, pero súper mal porque tenía toda la expectativa de mi familia, del matrimonio y eso. Y yo dije, bueno, que Dios quiere en mi vida, porque yo ahí ya también tenía dudas sobre vocación, empecé a hacer dirección con un padre sobre mi vocación, porque ya pensé, ¿será que la cosa mía es ser monja? Uno como católico siempre tiene esas dudas. Y empecé ahí con esa cosa. Hice una dirección espiritual y el padre dice, ora mucho, pide mucho a Dios. Y yo llegué un día y una cruz, un crucifijo que tenía en el cuarto de mi mamá. Me arrodillé, no tenía nada en la casa y lloré y dice, ajá, Señor, que, o sea, tengo 20 años, no me resuelvo, nunca sé lo que quiero, qué quiere de mí. Entonces, eso 3 años después me viene como Jesús me habla, busca el rapaz, es el muchacho ese de Colombia. Busca el colombiano. Y yo como que, o sea, ese muchacho debe estar casado, debe tener hijos, no sé qué se pasa, porque al momento yo no sabía nada de él. ¿Qué pasa? O sea, Dios, o sea, y yo pensé, bueno, si Dios me manda a hablar con ella, porque él no tiene nada con nadie, pero yo me quedé así. Entonces me dio mucha pena de hablar con él. Yo agregué a mi ex cuñada, mi cuñada, así me es cuñada, mi cuñada, la hermana de Fello, y hola, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Yo soy la brasilera, la amiga de Fello que le hablaba, bla, bla. Y ella, bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero ¿por qué no habla con él? Y yo, no, me da mucha pena. No, lo agregué a hablar con él, porque hasta en ese momento yo lo había bloqueado porque yo no quería saber nada de él. Como que... sí, bueno, o sea, si no vamos a hacer nada, pues... Sí, yo quedaba vez o otra mirando su perfil, mirando lo que hacía. Yo decía, no, eso es tóxico. O sea, yo no voy a estar mirando una cosa que para mí no es. O sea, él está en otro país, eso no va a salir bien. Entonces, en ese año, 3 años después, yo entro en contacto con mi cuñada y le hablo. Y ella, bueno, ¿qué te digo? Hablé con mi hermano. Pero una cosa te digo, Fellito estaba como comprometido. Sí, que iba a casarse, pero se está terminando con la novia, terminó con la novia. Y yo, bueno, se está terminando.
qué diosidencia. Y eso después nosotros miramos y a la verdad, nosotros terminamos sin saber, sin comunicarse, un compromiso más serio de propuesta de matrimonio casi juntos, en la misma semana casi o en la misma quincena, o sea, y otra cosa de Dios. Entonces empezamos a hablar, Fe y yo, ajá, o sea, ¿y ahora qué? Tú estás solo, yo estoy sola. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a hablar y empezamos entonces a orar todos los días por teléfono. En la noche yo llamaba a él. Hacíamos la coronilla de la Divina Misericordia. Hacíamos la coronilla de la Divina Misericordia y orábamos y dejábamos así, como que con su expectativa, pero allí creyendo como que Dios que haga su cosa. Entonces, ya por junio, eso era abril que empezamos a hablar, por junio, julio, Feyo dice, no, yo quiero proponerte que nosotros seamos novios. Después de ese tiempo de amistad, de orar, que seamos novios. Entonces, eso, lejos, novios. Y ahí entonces, yo dice, bueno, solo quiere saber, yo quiero que algo, o sea, quiero tener una base de que eso va a salir bien. Entonces él dijo, bueno, entonces voy a hacer algo. Y fue y compró el tiquete para septiembre. Perdón. Fue y compró el tiquete para septiembre de este año de 2016. Y bueno, toca ahora presentar a mi familia. ¿Por qué? Porque ya compró el tiquete, entonces ya empecé a hablar con mi familia. Y mi familia, no, pero él de Colombia, tú te vas para lejos. Mi papá lloró. Y yo no, pero ni se sabe si eso va a salir bien, si eso va para frente o qué, no, uno no sabe. Entonces él vino, nosotros estuvimos ahí como 15 días juntos y él me propuso matrimonio. O sea, en ese tiempo, la segunda vez que nos vimos, él propuso matrimonio. Y ahí tuvimos, para resumir un poco, altos, bajos, donde hablábamos y no, que vamos a terminar todo porque esto da miedo, o sea, es un matrimonio, no es cualquier cosa. Yo tenía mucha conciencia y él también de que el matrimonio no es cualquier cosa. Entonces pensábamos, ¿será que eso va? ¿Será que eso no va? Entonces en el año siguiente, en febrero, yo fui para Colombia, conocer la familia de él, conocer los amigos de él, ver cómo él se portaba, eso es, porque uno no sabe, o sea, uno cuando va a ser novio, uno tiene que observar mucho las cosas, y yo ya estaba observando para el matrimonio, o sea, todo una locura. La gente decía, tú estás loca, tú te vas sola para Colombia, que Colombia es peligroso, que no sé qué, porque se sabe que se habla mucha cosa, la fama de Colombia, que Pablo Escobar, que no sé qué, tú te vas solita. Decía mi mamá, tú estás loca de dejar a tu hija ir sola para Colombia. Y yo fui y lo conocí y él me respetó muchísimo cuanto a la cuestión de la castidad, de todo, o sea, me respetó mucho. Yo veía cómo él trataba a su familia bien, cómo él tenía muchos amigos. Yo, bueno, ahí comprobé que, o sea, ya más un paso dado. Empecé a orar, y eran palabras en el grupo de oración, y eran promesas, y eran profecías, y eran todo, siempre confirmando que yo debería estar con él, mismo en la duda, mismo con cosas que yo no me parecían tan buenas. Dios me mostraba tranquilidad, eso va a cambiar, yo voy a cambiar eso. Y al final, en septiembre de 2017, nosotros nos casamos en la iglesia. Él vino para Brasil, su mamá y su hermana, y nosotros nos casamos confiando completamente en Dios. Yo no es que tenía, perdón, yo no era la que tenía el mejor trabajo. Él con su vida de misionero, que también, o sea, una cosa muy incierta, y todo, ganamos las flores, ganamos la cena. El padre nos dejó bajita el valor de la parroquia, y así fue que como que todo, como que Dios quería que eso pasara, o sea, y hicimos la luna de miel de nosotros en Río de Janeiro, no teníamos ni mucha plata y todo se dio, pasamos más de una semana en Río, volvimos donde nosotros nos conocimos, y ahí fue. Pero volvimos y tampoco nos tomamos fotos ahí. ¿Qué tomamos? No, en el Sambódromo. No, el Sambódromo no. Porque el Sambódromo no tiene nada, o sea. Pero fue el lugar donde nos conocimos.
Y ahí pasamos y volvimos para mi casa y después nos fuimos para Colombia, vivir en Colombia, que ahí empieza una segunda historia donde empezamos, fuimos en la jornada de Panamá juntos, eso fue una experiencia súper, súper chévere, súper bonita, y después Felito va a contar mejor el testimonio rápidamente el testimonio de lo que nos pasó en Panamá. Y tuvimos un primer embarazo donde nos siguió, o sea, tuvo un aborto espontáneo, que eso fue algo muy crítico para nosotros y para mí también, que me llevó... No que acabara la relación, sino que fue muy feo, muy fue triste. crítico emocionalmente, psicológicamente, que me llevó a una depresión muy profunda. No es fácil uno tener yo siempre tenía el sueño de ser mamá, ya buscaba eso y ya se demoró un poco nosotros nos casamos en 2017 y fuimos a tener el primer embarazo en 2019 y era yo siempre con la prueba de embarazo y la expectativa y nada, y cuando viene, Felito va para misión en Estados Unidos y yo como que tengo un sangrado y ya se va ese sueño y ahí Dios me enseñó sobre muchas cosas, a mí, a Felio, de que los sueños de uno no es, o sea, Dios es que sabe las cosas. Y de ahí nosotros pasamos por ese desafío. Por esa tormenta. Esa tormenta, pero seguimos ahí unidos. De Colombia decidimos volver a Brasil porque yo estaba muy mal mismo. Emocionalmente estaba mal, no lograba hacer nada, con mucha depresión, una depresión profunda. Entonces volvimos a Brasil. Y ahí se dio todo eso y ahora tenemos... Pero entonces tú tuviste un sueño. Sí, entonces pasó todo eso. Sueño, en 2019 nosotros, bueno, eso ya no da aquí en Colombia, vamos para Brasil, está mi familia, quien estaba mal, bien mal, era yo. Feo estaba mal, pero, o sea, me apoyando, fuerte. Es que a mí me tocaba estar fuerte, porque si imagínate, los dos nos ponemos en la misma situación. Me tocaba ser fuerte a mí. Y ahí ese matrimonio, desde que empezó, es una cosa, viene y viene, como son las cosas de Dios, los desafíos, las propuestas, las luchas. Y 2019 nosotros, bueno, diciembre, ¿qué vamos a hacer en 2020? Vamos para Colombia para que Feo pueda grabar un videoclip y hacer misión allá. Y así visitamos la familia y todo. En febrero de 2020 fuimos para Colombia. Y ahí, 2020, uno sabe lo que pasó. COVID. Bendita pandemia. COVID-19. Y febrero, chévere, fuimos, ya tenía como algunos casitos, algunas cosas, una burburita de virus, de no sé qué, pero no. Y llega como que en marzo esa vaina se explota. ¿Y qué pasa? Nosotros quedamos en Colombia a fuerza, o sea, no tenía vuelo, estaba todo cerrado. Brasil no hizo lockdown, pero Colombia sí cerró todo, aeropuerto, todo lo que puede imaginar. Y eso no tenía, o sea, no tenía cómo salir de ahí. No tenía cómo salir de ahí. Y nosotros nos quedamos más de medio año sin poder volver a Brasil. 8 meses. 8 meses sin poder volver a Brasil. Hola. Y entonces, en ese medio, yo estaba ahí un día dormida y tuve un sueño. Yo estaba en la casa del papá de él, dormida, y soñé que yo veía, Kelly, en una parte de mi casa acá en Brasil, con un bebé con bastante cabello, gordito, bien bonito, y como una voz dentro del sueño decía, tú vas a tener un hijo en el primer trimestre de algún año. Y eso me sonó así en el sueño. Yo tuve ese sueño en el día 8 de marzo de 2020. Porque ella lo anotó en un papel. Y yo me desperté de ese sueño y esa inquietud y esa cosa. Y yo abrí un Google Docs, un documento de Google, y puse toda la descripción del sueño, qué día fue, cómo pasó, cómo era el sueño, y puse al final,
si no es la voluntad de Dios, que yo me olvide de este sueño. Si es para que sea la voluntad de Dios, que yo pueda ver ese sueño realidad. Y eso se me olvidó, pum. 2020, 2021, 2022, nosotros, bueno, un día yo mareada, mal, hago la prueba. Positivo para el civil. Yo hago la prueba y entonces estoy embarazada. Y ahí seguimos con toda la cosa, embarazo, qué felicidad, niño, niña, descubrimos después que era niño, por una voluntad de Dios, por una cosa nada que ver, elegimos el nombre de él, porque decimos, yo decía, ay, ¿qué tal Maximiliano? No, pero Maximiliano es un nombre muy largo, la familia diciendo, no, Maximiliano es un nombre muy raro, nadie se llama Maximiliano por acá, y bueno, vamos a dejar en las manos de Dios, y otra vez Dios nos pone la cosa, o sea, Feio y yo en la misa, yo embarazada, fuimos en la misa y ¿qué? Día de San Maximiliano. Y yo, bueno, día de San Maximiliano, que hasta fue esos días. Bueno, toca ser Maximiliano, porque teníamos el nombre Teresa para niña, pero para niño no teníamos un nombre. Entonces yo, bueno, va a ser Maximiliano, no importa lo que digan, que si es largo, que el otro. Maximiliano también era muy chévere porque yo soy de descendencia polonesa. Mi bisabuela vino de Polonia, mi papá habla polonés. Entonces, bueno, es Maximiliano. Y pasó todo el tiempo, pasó 2022, 2023. Nosotros ya como que, bueno, ¿qué día va a ser la fecha del parto? De que, o sea, ¿qué va a pasar? Y el parto estaba marcado para la fecha límite, ¿cómo se fala? La fecha límite. Sí, la fecha que estaba marcada el embarazo era para el día 15. No podría, o sea, no puede pasar el día 15. Entonces, y eso pasó y el médico dijo, bueno, el bebé de ustedes es un bebé súper gigante. El bebé ya estaba con más de 4 kilos, imagínate. Entonces él dijo así, llegando a ese peso de 4 kilos, yo tenía diabetes gestacional. Cuando llega a una determinada semana, tú vas al hospital y dices, y habla, no, yo quiero ganar el bebé. Entonces yo cumplí la semana 37, si no me falla la memoria, 37 y fui al hospital. Y eso era como día 6 de marzo. Bueno, quiero ganar el bebé. Y fui y ellos, no, porque ese hospital no es para ti, porque tú tienes que ir a otro hospital. Y eso me fue una decepción tremenda. Y yo fui, bueno, fui en un hospital en una ciudad al lado y no me dejaron ganar ahí. Entonces, bueno, me toca, voy al hospital de mi ciudad, que no tiene mucha buena fama, que no hablan tan bien, yo tenía miedo. Hablé con una persona que trabaja ahí, no, el hospital está allí mejor, yo trabajo aquí, te lo digo que está súper bien. Y fui al hospital. Eso en el día 8 de marzo, sin acordarme. 8 de marzo. Y ella, bueno, te digo una cosa, tú ya tienes dilatación. Ya tienes dilatación y es hoy. Y yo, bueno, hoy eso cambia el plantón médico y viene otro médico y dice, tú tienes un bebé muy grande, tú tienes diabetes gestacional, tú vas a ganar de cesárea. Hoy mismo tú lo ganas. Y yo, ¡ah! Eso era como 6 de la tarde, entonces como era 8 o 9 de la noche, nació Maximiliano. 9:40 de la noche. 9:40 de la noche nace Maximiliano al día 8 de marzo de 2023. Exactamente en el día que yo tuve el sueño, hace 3 años atrás, y tuve ese bebé en el primer trimestre de algún año, que fue 2023. O sea, una promesa de Dios en la vida de nosotros, porque Dios nos veía tristes con la pandemia,
tristes por la pérdida del bebé. Imagínate, el año siguiente de la pandemia habíamos perdido un bebé. Yo estaba con depresión, aún estaba con depresión. Y eso fue como un mensaje de Dios. Tranquilo, o sea, tranquilo. Y nosotros abiertos a la vida, 3 años después vino Maximiliano. Y ahí está bien saludable, con su risita, bien. Y bueno, ese es el testimonio de las cosas que Dios hace en la vida de uno. Un testimonio, o sea, que parece normal, de una vida normal, pero Dios hace grandes cosas en la vida de nosotros. Y creo que sobre cómo nos conocimos, sobre Max, sobre todo eso, es eso. Ahora dejo feo porque el bebé está nervioso, después hace tus cortes. Ese bebé lindo. Chao, tía. Chao, 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 gente de España. Entonces, sí, lo que decía ella, nosotros estábamos muy tristes después de la pérdida del primer bebé, pero el Señor en un sueño básicamente nos anuncia la venida de Maximiliano. Entonces, para nosotros es una gran alegría. Estábamos tristes por la pérdida del primer bebé. También mi papá falleció por COVID, que eso es otra cosa que yo les quería compartir, el tema de mi papá. Pues nosotros cuando empezó la pandemia, nosotros nos agarró en una casa que no era la casa de nosotros, estábamos en Bogotá. Y bueno, esos señores se portaron muy bien con nosotros, nos aguantaron como 2 meses de pandemia, pero ya finalizando el segundo mes que estábamos allá, mi papá ya antes sí me había dicho, vente para acá, porque una situación como esta es para pasarla en familia, vente para acá, vente para acá. Y yo a mi papá no le quería, bueno, y a mí me daba mucha pena, ¿verdad? Realmente lo que me daba era pena, vergüenza, de que yo ya siendo un man pues grande y todo eso, con casado, esposa y todo, tuviera que ir a la casa de mi papá para que él me pudiera ayudar. Yo sentía vergüenza, porque a esa hora, a esta edad, por lo general son los hijos los que tienen que ayudar a los padres. Pero pues en mi caso no era así. Y mi papá fue el que me dijo, vente para acá. Y yo después de que pensé bien, yo le dije, ok, vamos para allá, tienes razón, vamos a pasar esta situación en familia. Nosotros estuvimos con mi papá, tuvimos casi 8 meses, porque no había vuelo humanitario para Brasil, no encontrábamos cómo volvernos para acá. Y luego después de 8 meses, quien pudo volver primero fue ella, porque ella es brasilera. En aquel momento yo no había, o sea, yo podía entrar a Brasil tranquilamente, no tenía problema, pero yo no tenía la residencia brasilera. Si hubiera sido residente, ahí sí, de pronto ese vuelo hubiera aplicado para mí, pero no, en aquel momento no, que eso fue lo primero que hice cuando vine para Brasil, hacer toda la gestión para sacar mis papeles acá y estar bien. Entonces, pensando en una situación parecida, que podamos regresar juntos, si llegase a acontecer algo parecido, que Dios nos libre de una situación así de nuevo. Entonces con mi papá tuve la oportunidad de hablar muchas cosas, de que tal vez como que padre e hijo no hablan, porque el papá y el hijo siempre hay una relación en muchos hogares de que el hijo no tiene mucha confianza con el papá porque el papá es como la autoridad. Por lo general es el que te regaña, el que siempre está corrigiéndote las cosas. Entonces uno crea a veces como un tipo, algunas personas creamos como un tipo de barrera con nuestros padres por la educación que nos dieron. Pero yo le agradecí mucho a él y hablando, entonces aclaramos muchas cosas, la pasé súper bien. Yo cuando vine a Brasil, yo estaba contento por los meses que había tenido la oportunidad de pasar con mi papá allá. Y luego 2021, 15 de abril, mi papá me llama y me dice, hey, estoy con COVID. Y bueno, en aquel momento apenas estaban empezando las primeras dosis de la vacuna y eso. Entonces él no alcanzó a vacunarse ni la primera vez ni nada. Y bueno, lamentablemente falleció mi papá. Pero en ese proceso, como yo le decía, cuando estaba ya en la casa de él, nosotros empezamos a hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Allí fue donde nosotros empezamos. Todos los días hacíamos la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Y por lo general la sigo haciendo, pero no se conecta nadie. O sea, nadie se conectan por ahí 5 o 10 personas a hacer la coronilla de la Divina Misericordia.
Pero yo la seguí haciendo porque yo sentía un compromiso con Dios fuerte de hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, cuando mi papá entró en el hospital, yo le dije, hey, Father, haz la coronilla con nosotros, ora con nosotros. Y él desde el hospital, él se conectó para hacer la coronilla todos los días que estuvo en el hospital hasta que le quitaron el celular, porque llegó un momento en que se puso muy grave y ya no podía hablar por teléfono ni nada. Entonces, hasta que le quitaron el celular, él se conectaba todos los días a hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Mi papá fallece, él fallece debido al COVID y no hubo velorio, no hubo nada. En Colombia, la persona que fallecía de COVID no la veía nadie. O sea, la llevaban de una vez para el crematorio y te entregaban en la cajita con las cenizas. Entonces tú no tenías la oportunidad de velar a tu familiar, no tenías la oportunidad ni de llorar. O sea, realmente fue como que falleció para el crematorio, toma tu cajita, o sea, no te daba tiempo absolutamente de nada. Y eso le pasó a muchas personas. Fue un choque muy fuerte porque la persona hoy está aquí y después ya no está. Pero en medio de esa situación, nosotros continuamos con la coronilla, dándole gracias a Dios por la vida de mi papá. Y resulta que mi papá, como él hizo la coronilla, él buscó la misericordia de Dios. Y por eso yo comparto esto, para que la gente busque la misericordia de Dios. No es juego la misericordia de Dios. Y de hecho hay tantas promesas que Jesucristo le dio a Santa Faustina Kowalska, que ella las comparte en su diario y que muchos católicos desconocemos. No tenemos ni idea de lo que Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska. Y mi papá, él buscó la misericordia de Dios. Y una de las cosas que Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska es que aquellos que busquen mi misericordia, yo voy a hacer para ellos, voy a derramar mi misericordia y no voy a ser un juez. Y estoy aquí parafraseando porque literalmente no me sé bien el texto. No va a ser un juez, voy a ser un Dios misericordioso. Entonces mi papá buscó la misericordia de Dios y resulta que en Barranquilla cuando van a poner, estábamos buscando un lugar para colocar los restos de él, todas las parroquias, no había lugar donde pudiera él estar porque mucha gente estaba falleciendo por COVID. Y entonces terminaron los restos de él por cosas de Dios en la parroquia de la Divina Misericordia en Barranquilla. Fue la única parroquia donde encontraron un espacio para que los restos de mi papá descansaran, en un nicho en la parroquia de la Divina Misericordia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que eso es casualidad? ¿Ustedes creen que eso es coincidencia que eso haya pasado? Eso fue una respuesta de Dios diciéndome a mí y a toda mi familia, tu papá está conmigo. O sea, tu papá buscó mi misericordia y la encontró. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, eso ha sido un alivio en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de extrañarlo. Ha sido un alivio saber de que Jesús estuvo presente allí en esos momentos difíciles que mi papá pasó solo, porque la gente que moría muchas veces era solo en un cuarto o en un lugar donde solo habían pacientes con COVID. Entonces mi papá buscó la misericordia y la encontró. Y sus restos hoy descansan en la parroquia de la Divina Misericordia en Barranquilla, Colombia. Entonces, eso para mí fue una cosa espectacular. Y bueno, ahorita como para ir tratando de concluir el video, lo que pasó en la jornada en Panamá, lo que mi esposa dice. Bueno, en la jornada en Panamá también sucedieron cosas muy bonitas. El que escucha mi música, y de hecho pueden escucharla, me encuentran en Spotify, en YouTube, en todos lados, aparezco como Fello Música, Fello Toro, aparecen las canciones como Ven, como Cristo El Señor es mi pastor, Cristo nos salvó, canciones que yo he venido sacando poco a poco. El que escucha mi música se va a dar cuenta que a mí me gusta mucho compartir. O sea, por lo general es muy difícil que ustedes vayan a encontrar una canción mía cantando yo solito toda la canción de comienzo a fin. A mí me gusta mucho hacer feats, colaboraciones. ¿Por qué?
porque yo pienso de la siguiente manera. Jesucristo, siendo hijo de Dios, pudo haber resuelto el problema solo, pudo hacerlo, pero él buscó un grupo de amigos. A él le gustaba compartir con otras personas. Jesucristo le gustaba andar con otra gente. Entonces, él nos dio ese ejemplo de compartir, de estar unidos con otras personas. Se buscaba, que él dice, ya yo no los llamo siervos, los llamo amigos. Entonces, a mí me gusta compartir eso. Me gusta que mis canciones estén llenas de gente. No me gusta que mis canciones esté yo solo, siendo capaz, porque yo sé que yo soy capaz. Tengo un par de canciones que canto solo, siendo capaz de cantar, de rapear, de producir, de hacer toda mi música yo solo. Pero me gusta compartir porque Jesucristo me enseñó, es una lección que yo recibí personal de Jesucristo. Me gusta mucho hacer colaboraciones. Entonces, en Panamá, esto fue una idea de un amigo músico católico que se llama Johan Álvarez, y él me contactó primero a mí. Y él me dijo, hey, Fello, ahora que vamos a ir a Panamá, porque los lugares donde tú te presentes, cantamos la canción que tenemos juntos, y los lugares donde yo me presente, tú llegas allá y cantamos las canciones que tenemos juntos. Yo dije, me parece muy buena idea, hermano, vamos a hacerlo. Pero yo cogí y la llevé a otro nivel. Como yo tenía canciones con otras personas, entonces yo les dije, hey, loco, ¿les parece esta idea? Y todos estuvimos de acuerdo. Entonces ya no iba solamente a cantar en el lugar donde yo iba a estar, sino iba a estar en los lugares donde mis amigos músicos católicos que tenían canciones conmigo también se iban a presentar. Entonces nosotros llegamos a la jornada con esa mentalidad de unidad, porque a la final es a eso lo que nos llama el Señor, a que seamos uno. Jesucristo dice en su palabra, Padre, esa es una de las oraciones que él hace, Padre, que sean uno así como yo soy uno contigo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Uno de los llamados más grandes que Jesucristo nos hace es a la unidad, porque en la unidad es cuando el mundo va a creer por palabras de Jesucristo que él fue enviado por Dios. Entonces nosotros llegamos con esa mentalidad de unidad a la Jornada Mundial en Panamá, y en Panamá entonces empezamos súper, pero mi esposa, ella estaba siempre desde el comienzo como que, yo quiero ver al Papa, y es que la organización de Panamá, no sé qué pasó, tenía una cosa bien rara, que muchos eventos en Panamá, en muchos lugares, sucedían a la misma hora donde el Papa Francisco estaba teniendo un evento principal. Entonces, lógicamente, ¿dónde va a querer estar la gente? Donde esté el Papa. Pero a nosotros nos habían asignado tarimas y lugares exactos donde el Papa se iba a estar presentando, pero en otro lugar bien lejos. Y nosotros con las ganas de ver al Papa y queríamos ver al Papa y mi esposa decía, yo quiero ver al Papa, yo quiero al Papa. Entonces yo hasta llegué a un punto en que yo le dije a ella seriamente, nena, nosotros vinimos aquí a esto. Si nosotros no vamos a ese lugar, vamos a quedar mal. Y después eso, la gente va a decir, estos tipos no fueron y cantaron a la hora que tenían, donde tenían que ir. Entonces nosotros teníamos que sacrificar el deseo y el gusto de querer ver al Papa Francisco para poder cumplir con el compromiso que ya nos había asignado la organización de la jornada en determinado lugar. Entonces estábamos muy tristes porque nosotros queríamos estar con el Papa. Pero bueno, y así pasaron los días, pasaron los días, fuimos presentando una tarima, en otra tarima. Nosotros estuvimos en casi todas las tarimas que habían en Panamá, casi todas, en todas. Y hubo una que fue un viernes, que fue un lugar que no nos había invitado a nosotros, había invitado a un amigo de nosotros que se llama Álvaro, Communion. Y entonces Communion tenía una presentación el viernes en la tarima principal, pero a las 10 de la noche. Entonces a las 10 de la noche, listo, nosotros llegamos, como habíamos dicho que íbamos a cantar juntos las mismas canciones, nosotros llegamos, estábamos allá, y cuando llegó la hora de Communion va y sale, ya era tarde. No había mucha gente para ver lo que él tenía para ofrecer, no había mucha gente, era realmente poca gente la que había. Pero entonces él empieza a cantar con su humildad, con su sencillez, empieza a compartir su testimonio, empieza a decir, y de repente una de las peregrinas que estaba allí se desmayó porque estaba cansada, no había comido, se desmayó. Y entonces él paró su concierto y dijo, vamos a orar por esta muchacha que está pasando mal en estos momentos. Y empezamos a orar por esa muchacha peregrina que ni sé quién era, pero empezamos a orar por ella, todos.
los que estaban ahí, llegó una ambulancia, la recibió y todo, y se la llevaron. Confiamos en Dios de que finalmente todo salió bien para esa peregrina. Pero entonces allí en ese momento estaba una de las organizadoras de la jornada en Panamá viendo lo que pasó y le impactó mucho eso. Entonces cuando él termina, nosotros cantamos la canción que teníamos con él, súper chévere, que de hecho hay un video de esa presentación de nosotros en Panamá ese día. Y entonces nosotros súper bonito, todo bien, gracias a Dios. Y llegó la muchacha y le dice, oye Álvaro, mira, mañana era sábado, o sea, era la vigilia, iba a ser la vigilia. Mañana hay un espacio que quedó libre allá en el escenario. ¿Tú quieres participar? ¿Quieres ir? Y él dijo, claro que sí, de una. Imagínate, Dios le había dado esa bendición a él. Y él aceptó esa invitación. Cuando íbamos en el tren, como te digo, nosotros fuimos a un ambiente de unidad, estábamos todos felices porque le había pasado eso a él, porque le habían dado la oportunidad a él, pero se la habían dado a él. La oportunidad era para él, la bendición era para él. Y todos estamos felices. Y cuando íbamos en el tren, ya íbamos cada quien para su lugar de donde estábamos durmiendo, donde estábamos pasando la noche. Entonces él se iba a bajar y nos dice, hey, nos vemos mañana. Yo le dije, ¿cómo así que nos vemos mañana? Sí, mañana nos vemos. Pero no, yo le dije, la invitación te la hicieron solamente a ti. No, pero ustedes van a ir conmigo porque vamos a cantar la canción que tenemos juntos. Y yo dije, ¿en serio, eh? Y sí, en serio. Y él cogió y le escribió a los organizadores, mira, van a ir conmigo tal, envió todos los nombres de los que íbamos a participar. Y luego llegamos allá felices porque íbamos a estar cantando antes de la vigilia del Papa y era espectacular. Solo tener la oportunidad de cantar una canción para nosotros ya iba a ser una gran alegría. Y cuando llegamos allá, llegamos bien temprano, nos llevaron a otro estadio, super seguridad, nos pasaron por un montón de máquinas para ver si teníamos cosas, luego nos llevan para el lugar donde va a ser el evento, pues claro, la seguridad tiene que ser grande porque es el Papa Francisco. Entonces, llegamos al evento 9:30 de la mañana y nos dicen, a las 11 tienen prueba de sonido. 11, nada. 12, nada. 1, nada. 3 de la tarde. Hey, prueben sonido. Fuimos a probar sonido a las 3 de la tarde. Luego cuando llegamos le dicen a Álvaro, tenía principalmente 45 minutos para presentarse. Le dice, hey, ya no tienes 45 minutos, ahora tienes 30 minutos. Ah, bueno, perfecto. Luego aparecen como a los 15 minutos. Ya no tienes 30, porque obviamente como no hubo prueba de sonido temprano, entonces, y había tanta gente, tenían que meter a toda esa gente, pero redujeron, se hizo una reducción de tiempo para todos brutal. Entonces le dijeron ya no tienes 30 minutos, tienes 15 minutos. Ok, está bien. Ya no tienes 15 minutos, sino tienes 10 minutos. Y nosotros dijimos, bueno, aún da para que cantemos la canción con él juntos. Cuando le dicen, ya no tienes 10 minutos, sino que tienes solamente para cantar 2 canciones. Ahí yo dije, bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo pensé que él iba a cantar las 2 canciones más conocidas de él. Y entonces cuando le dicen, ok, ¿cuáles son las 2 canciones que vas a cantar? Porque él ya había enviado las pistas y todo para que la banda tocara o el sonido saliera. Entonces ellos tenían que organizar cuáles eran las 2 que iba a cantar, porque ya no iba a cantar 45 minutos, sino 2 canciones. Entonces él dice, ok, vamos a cantar la principal de él y vamos a cantar Ven, que era la que tenía con nosotros. Para mí fue una sorpresa enorme porque yo le dije, hey, no vas a cantar la otra canción tuya, que es la otra canción firme que tú tienes. No, yo quiero cantar esa canción con ustedes. Él se desprendió de su ego musical, de poder ser él la estrella, de poder ser él el principal, y se desprendió de eso para darnos un espacio a nosotros también, porque era más importante el mensaje de unidad que nosotros estábamos transmitiendo que el querer ser famoso o querer figurar. Y resulta que ahí estaba también otro músico, Johan Álvarez, estaba mi esposa. Entonces al momento de la presentación, a Johan le dimos una cámara y mi esposa estaba grabando, graben. Y entonces estábamos todos arriba, estaba mi esposa arriba, Johan. Y cuando nosotros vamos a cantar,
Resulta que se empieza a mover un anillo de seguridad brutal. Y nosotros, ¿qué pasó y tal? No, es que viene el Papa. Entonces ya, en este punto, ya nadie baja ni nadie sube. Los que se quedaron afuera, se quedaron afuera. Y los que se quedaron adentro, se quedaron adentro. Yo le dije, pero nosotros no tenemos que estar aquí. Nosotros no tenemos carnet ni boletas para sentarnos en esa silla. No, ya nadie baja, nadie sube. Y resulta que después de nosotros vino Alfarero y nosotros viendo mierda y nosotros, ¿a dónde nos? De nuestra presentación venía Alfareros y entonces nosotros buscando, ¿y ahora dónde nos hacemos? Y justo buscando encontramos una fila y en esa fila había en línea la cantidad de sillas del grupo de nosotros. Estábamos John, Johan, mi esposa, Communion y yo. Éramos 5 personas. Y justo había 5 espacios libres en filita, así. Yo le dije a estos manes, esto es de Dios, esas sillas son para nosotros, sentémonos. No, nos van a sacar, no tenemos... Siéntate, le dije yo, siéntate que eso es de Dios. Y no pasó nadie. Nadie nos reclamó, nadie nos pidió boleta, nadie nos preguntó, nada. Y estábamos a 5 filas de Si ustedes ven los videos de la jornada, de la vigilia, ustedes saben que estaba el Papa allá arriba y abajo había unas escaleras y venía un montón de sillas. Nosotros estábamos en la 5ª fila y para nosotros fue una cosa de Dios porque nuestro deseo era poder ver al Papa, pero no habíamos tenido la oportunidad y el regalo grande que Dios nos da por promover su unidad, por unirnos como músicos, fue el estar allí y verlo en primera fila, súper cerquita, en la vigilia, nada más y nada menos que en la vigilia. Y para mí era una alegría porque tú mirabas alrededor y alrededor tuyo estaban todos los cardenales, estaban invitados especiales y entonces desde la eternidad ya Dios nos tenía a nosotros allí como invitados especiales. Desde la eternidad, desde antes de que eso sucediera, esas 5 sillas iban a quedar listas para nosotros porque Dios ya sabía que nosotros íbamos a estar allí. Él ya nos había invitado desde antes. Entonces, eso fue el testimonio como más chévere que tuvimos en Panamá. También tuvimos otro, por ejemplo, nosotros a veces teníamos hambre y aparecía gente de la nada y nos daba exactamente lo que nosotros queríamos, porque no teníamos para un pollo y nos daban pollo. No teníamos, queríamos un jugo de naranja y nos apareció un man dándonos un jugo de naranja. O sea, era una cosa, eran cosas increíbles lo que nos pasó allá en Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Y luego pasó la de Polonia, no pudimos ir. Y bueno, el ministerio por cuestiones de la pandemia en el que yo estaba, se acabó, o por lo menos está parado, está quieto. Y ahorita estoy yo solo, sacando adelante mis proyectos. Mi proyecto como, no sé si ustedes están viendo aquí estos audífonos, yo soy productor musical, ingeniero de mezcla, ingeniero de mastering, y más que todo estoy trabajando para gente que hace música para Dios. Entonces estoy creando contenido para ayudar a los productores independientes, a los músicos independientes, a que se sientan que pueden grabar su música y grabarla bien sin necesidad de estar gastando grandes cantidades de dinero y que puedan echar para adelante con sus proyectos musicales. Pero yo también estoy sacando adelante mi ministerio, Fello Toro, Fewlo, y me encuentran en Instagram, así como aparece en la pantalla, @Fello Música. Y entonces di la casualidad de que conocí a Mocemboro, al padre Salvador, y con el padre Salvador nos juntamos para sacar una canción que se llama El Señor es mi pastor. Y esa canción también tiene un testimonio, pero es del parte del padre Salvador, porque Dios le habló a él cuando yo le dije el nombre de la canción. Por eso fue que él aceptó participar en la canción, porque él sintió que Dios fue quien le mandó esa canción para que él cantara. Pero ya que el padre Salvador se lo cuente en otro momento. Y tal vez para concluir, amigos míos, yo lo que puedo decirles es que oren mucho por mí, oren por mi familia, que se las presenté, ya la conocieron, oren por mi ministerio para que el Señor me abra caminos, me coloque en grupos, en lugares, porque eso es lo que yo hago. Yo canto, predico, para que el Señor me pueda abrir las puertas, porque para mí ha sido un poco complicado
ya que yo tenía aquel ministerio Palo Santo, muy conocido, tocábamos en la jornada, muy reconocido a nivel de habla hispana en España. Yo, de hecho, nos conocían también por allá. Nos ganamos hasta un premio David. Nosotros nos ganamos una vez un premio por allá, pero sacaba ese ministerio y empiezo el otro ministerio. Y empezar de cero no es fácil. No es fácil porque cuando tú te desprendes de un nombre y empiezas un camino nuevo, la gente que tú pensabas que te iba a apoyar, no te apoya de verdad, porque ellos te apoyarían si tú continuaras con aquel nombre. Pero como tú empezaste un camino nuevo, no, porque yo ya ahora soy más conocido que ese nuevo camino que él está empezando. Y luego empiezas a hacer otro nombre con el ministerio y nuevamente a empezar de cero. Por eso yo le digo que mi testimonio se resume en la palabra perseverancia, porque me han estafado personas que se han hecho pasar por sacerdote, me han estafado un montón de personas, me han dicho lo que tú no te imaginas. Yo también he cometido muchos errores, muchísimos errores. Yo no soy un santo, yo he cometido un montón de errores. Me ha tocado empezar 3 proyectos musicales de cero, 4, porque cuando pasé de Tierra Santa a Palo Santo fue empezar de cero. 4 proyectos musicales de cero y aquí sigo. Entonces, tengo muchas razones por mis errores, por lo que me ha pasado, como para dejar esto tirado. Pero yo finalmente entendí que Santa Teresita dice algo, Santa Teresita del Niño Jesús dice algo, que esta vida es un instante entre 2 eternidades. Esta vida es un instante entre 2 eternidades. Santa Teresita del Niño Jesús la tenía bien clara. Nos esperan 2 eternidades, una con Dios y una sin Dios. Entonces yo persevero por amor a Dios, porque quiero llegar a la presencia de Dios, quiero llegar al cielo. Mi meta es poder llegar al cielo. Y por eso promuevo la coronilla de la Divina Misericordia. Los invito a que se unan conmigo todos los días a las 6 de la tarde, hora de Brasil, que sería sería un poquito tarde para España, sería medianoche de España, pero aquellos que trasnochen, que puedan hacerlo, los invito a que se unan conmigo, porque yo lo hago a las 6 de tarde de Brasil, porque son las 3 horas de México, son las 4 horas de Colombia, son las 5 horas este de Estados Unidos y serían la medianoche de España. Entonces, los invito para que se unan conmigo a la Divina Misericordia. Y también para que continuemos y hagamos el rosario, por favor, hagamos el rosario. Eso yo también se los quería compartir. A raíz del fallecimiento de mi papá, nosotros hacíamos la coronilla y luego hacíamos el rosario. Empezamos toda la familia y nos unimos a hacer el rosario todos los días desde que mi papá entró al hospital. Pero cuando él fallece, no dejamos de hacer rosario. Ya quedó la costumbre del rosario. El rosario lo hacemos a partir de ese momento todos los días. Todos los días hacemos el Santo Rosario. Fallamos uno que otro, ¿me entiendes? No puedo decir que somos infalibles, pero por lo general siempre hacemos el Santo Rosario como familia. Entonces, y yo les digo algo, yo, como mi esposa se los compartió, yo soy misionero, yo soy músico católico, lo que yo hago es música. Ella trabaja de forma independiente y nosotros tenemos todos los días pan en la mesa. No les puedo explicar cómo nosotros al final aparece dinero donde no hay, aparecen clientes de donde no hay, aparece gente que te ayuda de donde no hay, pero Dios, si tú estás con Dios, Dios nunca te abandona. O sea, cree en la misericordia de Dios, cree en la providencia de Dios, porque yo te lo digo, es real. La providencia de Dios es real. No es mentira, no es un cuento. Y persevera mucho en los planes de Dios, persevera mucho en la palabra de Dios, porque dice Jesucristo en su palabra también, serán verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra y conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. El llamado a nosotros es a ser libres ¿de qué? Del pecado, de las cosas que nos alejan de Dios. Pero llegaremos a esa libertad si nosotros perseveramos en su palabra. Por eso es que yo le digo, mi testimonio básicamente es eso, perseverancia. Estoy perseverando en la palabra de Dios con mis defectos, con mis virtudes desde hace más de 20 años y aquí estoy con una hermosa familia, con mis proyectos. No soy el más famoso, no soy el más reconocido de todos los músicos y predicadores católicos, pero
aquí estoy perseverando en la palabra de Dios, porque mi meta no es la fama, mi meta es el cielo. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que esto que haya sido provechoso y que bueno, que tengan cositas, pueda que se me haya olvidado una que otra cosa y de pronto eso puede quedar para otro momento.